Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del tiempo que me estés escuchando. Yo doy la bienvenida a mi podcast Revolucionando con Jesús. Hoy estaremos hablando de un tema que se titula Cambio de planes. Cuando nos enfrentamos a cambios en nuestra vida, no siempre nos agrada. Muchas veces huimos de los cambios y realmente me siento muy identificado con este personaje bíblico Jonás, que estaremos desarrollando a continuación y vamos a entender un poco más el mensaje. Y antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Señor, te doy gracias una vez más por este hermoso tiempo que estamos compartiendo, Señor, el día de hoy. Oramos para que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos discernir, Señor, lo que tú nos quieres hablar, ministrar, Señor. Te entregamos, Señor, todo lo que vamos a estar conversando, hablando en este momento, Señor. Y dejamos una vez más, Señor, toda la honra y la gloria para ti, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora vamos a desarrollar lo que sería la vida de Jonás. Y en Jonás 1:3, ¿qué nos dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Realmente me resulta muy interesante porque cuando una persona va a comprar un pasaje, de repente dice, no, yo voy a comprar este pasaje esta semana y quizás me voy a ir a Asunción, me voy a ir a algún lugar. Y realmente una persona que está convencida de que va a viajar, compra un pasaje. Y sin embargo la vida de Jonás fue así. En ese momento él estaba seguro de que quería huir de la presencia de Dios. Inclusive él pagó un pasaje. Y eso es lo que me resulta interesante porque estaba tan convencido él de su decisión que quería huir de la presencia de Dios realmente. Y muchas veces nosotros somos así también. Tomamos decisiones firmes sin incluir a Dios. Y cuando realmente tomamos decisiones sin incluirle a Dios, no estamos seguros. Lejos de la presencia de Dios no estamos seguros. Porque en ese momento Jonás 1:4, ¿qué nos dice? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En ese momento ya Jonás estaba lejos de la presencia de Dios. Y es más, cuando él pagó el pasaje y ya salió, en ese momento hubo una tempestad en el barco. Y realmente cuando hacemos planes y no incluimos a Dios, no estamos seguros. Aunque creamos que tenemos todo el control, no es así. Yo le cuento un testimonio personal. Justamente había realizado un curso de técnico en computadoras y el curso aproximadamente duró 8 meses y estaba haciendo lo que sería el curso. Y en ese momento dije, bueno, ya que ya hice un buen tiempo el curso, voy a hacer mantenimiento a mi computadora. Entonces puse en práctica lo que estaba estudiando. Y en ese momento dije, bueno, voy a hacer el mantenimiento de mi computadora en mi PC. Comencé a hacerlo, realicé todo lo que sería el mantenimiento. Y en ese momento, ya cuando hice el mantenimiento de mi PC, volví a enchufar para encender y me torné con la sorpresa que no encendía, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo esta vez, no voy a cambiar absolutamente nada, voy a hacer el mismo mantenimiento nuevamente, pero esta vez voy a orar. Y en ese momento hice el mantenimiento. Antes que nada yo oré, le dije, Señor, te entrego esta PC, te entrego, Señor, el mantenimiento. Y comencé a orar. Y en ese momento me resultó muy interesante porque después, cuando volví a enchufar la computadora, se prendió. Entonces, eso es lo que me llamó la atención porque yo hice prácticamente lo mismo, no cambié nada. Solamente que esta vez oré a Dios para que el Señor me ayude. Y realmente para que se den cuenta de cómo es importante incluir a Dios en nuestras vidas. A pesar de que vamos a decir, no, yo ya tengo el conocimiento, yo conozco, ya sé cómo hacer. Si no le incluimos a Dios en nuestra oración, realmente no hay muchos cambios. Entonces, eso para que tengan en cuenta que realmente la oración hace una gran diferencia en nuestra vida y es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Y volviendo al contexto bíblico, recordamos que Jonás ya estaba lejos de la presencia de Dios, las cosas no le estaban resultando como él se esperaba, pero también tenemos que tener en cuenta esto, que cuando huimos de Dios, Él siempre nos encuentra. Porque en Jonás 1:6, ¿qué nos dice? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y en ese momento realmente Dios le envió a una persona que les pueda recordar que Él está presente en su vida. Y Dios siempre nos envía a personas para que podamos recordar que Él siempre está presente. Que nosotros no tengamos en cuenta, no le tengamos en cuenta a Dios, no significa que Dios no nos tenga en cuenta a nosotros. Él siempre va a estar presente en nuestra vida en el nombre de Jesús. A pesar de que no vamos a querer aceptar muchas veces de que Dios siempre está en el control. Y es así, realmente Dios siempre está en el control.
Y también quiero comentar algo que realmente no cuesta aceptar demasiado y sinceramente Dios usa las pruebas para fortalecernos. En ese momento los hombres que estaban en la nave lanzaron a Jonás en el mar y ocurrió algo que me llamó mucho la atención en ese momento cuando ya pasó la tempestad y en ese momento los hombres ya le quisieron tirar a Jonás en el mar y le tiraron en el mar. Y en ese momento dice Jonás 1:17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí me hago la pregunta interesante: ¿quién fue el que preparó el gran pez para Jonás? ¿Quién preparó esa gran prueba para Jonás? Realmente la Biblia afirma que Dios fue en ese momento quien le preparó esa prueba a Jonás. Y realmente muchas veces Dios usa esas pruebas para fortalecernos, porque la única forma de que podamos fortalecernos en nuestra vida con Dios es por medio de circunstancias, de pruebas que muchas veces yo sé que no queremos aceptar, pero es así. Y en ese momento Jonás ya fue tragado por el gran pez y me llamó mucho la atención la oración que él realizó en medio de su prueba. Jonás, cuando se encontraba dentro de su mayor prueba, y también creo que es la oración que tenemos que realizar nosotros dentro de nuestras circunstancias, dentro de nuestra prueba, para que en ese momento pueda haber cambios en nuestra vida, cambio de planes que realmente solo Dios puede hacer en nuestra vida. Y es glorioso cuando Dios se interpone en nuestros planes, porque el Señor siempre nos da mejores planes. Entonces en ese momento Jonás oró y dijo en Jonás 2:7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y en ese momento lo que más también me llamó la atención es que Jonás, cuando oró en ese momento dentro de sus circunstancias, dentro de su prueba, pasó algo muy inesperado. En ese momento ya el gran pez, dice en Jonás 2:10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En ese momento ya él salió de su prueba. Eso es lo que me resultó muy interesante, porque él, cuando oró en ese momento, el Señor ya dijo: bueno, él ya entendió, entonces voy a pedir al que el gran pez pueda vomitarle. Y tenemos que imitar realmente la actitud de Jonás en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, realmente orarle a Dios y decir: Señor, mi alma desfallece, yo no puedo, me cuesta, por favor ayúdame. En ese momento, cuando tomamos esa rendición a Dios, Él realmente nos ayuda, nos socorre. Entonces tenemos que tener en cuenta la actitud de Jonás y también imitar esta actitud, porque no fue fácil lo que él pasó. Él pasó una prueba muy grande. Inclusive él quiso alejarse de Dios, pero sin embargo Dios le hizo recordar que Él siempre estaba presente en su vida. Entonces muchas veces no superamos las pruebas con una fe 100%, ¿verdad?, sino con una rendición sincera delante de Dios. Porque muchas veces podemos decir: no, yo puedo. Gloria a Dios por ese pensamiento, ¿verdad? Pero también tenemos que decir: Señor, yo no puedo. Por favor, ayúdame. Dame fortaleza, dame dirección, dame una palabra que me pueda guiar. Entonces, realmente eso es algo que al Señor le gusta, la rendición, ¿verdad? Entonces, tenemos que imitar esa actitud. Y realmente, como dice la Biblia también, ¿verdad? La Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces, lo que yo hablo al mencionar ser débil es cuando reconocemos que necesitamos de Dios, ¿verdad?, en nuestra situación, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. Entonces ahí realmente nos convertimos en personas fuertes, siendo débiles frente a Dios. Y realmente también destaco lo que pasó con la vida de Jonás. Él preparó planes totalmente diferentes. Él quería irse lejos de Dios, pero hubo un cambio de planes en su vida que marcó su vida. Y muchas veces es necesario que tengamos cambios de planes y que puedan suceder los cambios de planes en nuestra vida para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Y luego de todo lo que ocurrió con la vida de Jonás, de todo lo que él pasó, las circunstancias, los problemas, en ese momento pasó algo muy interesante también. Dios le vuelve a llamar a Jonás después ya de pasar la circunstancia, de pasar la prueba. Y de eso vamos a leer en Jonás 3, 1 al 3. Después de todo lo vivido, Dios volvió a hablar a Jonás. Y en ese momento dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y en ese momento Jonás ya tomó una actitud diferente, y él se levantó, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y en ese momento realmente él tomó la decisión de obedecer a la voz de Dios. En la primera vez no tomó la mejor decisión, pero en la segunda vez ya dijo: ok, Señor, heme aquí,
yo te quiero escuchar, yo te quiero obedecer. Y en ese momento él sí ya cumplió con lo que Dios le pidió. Entonces, realmente Jonás es recordado como el hombre que huyó de Dios, pero también debe ser recordado como aquel que se arrepintió, recapacitó y terminó obedeciendo su palabra y cumpliendo con la misión que es predicar el evangelio. Entonces, esa es la misión que realmente Dios nos da a todos. Y ahora te hago la pregunta. Hoy nuestra misión es la misma. La pregunta es, ¿vas a oír o vas a obedecer a la voz de tu llamado? Entonces te dejo con esta reflexión y vamos a orar para cerrar este mensaje. Señor, te doy gracias una vez más por este hermoso mensaje que hemos compartido el día de hoy, Señor. Oro por las personas que nos están escuchando. Declaro, Señor, que esas personas van a recibir tu palabra, Señor, que se va a activar, Señor, la voz de tu llamado en sus vidas, Señor. En este momento te pido, Señor, que tú nos guíes, nos puedas hablar en todo momento, Señor. Y oro también, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda ser una siembra que tenga cosecha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te quiero dar las gracias por escuchar este podcast y te animo a que sigas nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Revolucionando con Jesús, también en Spotify y YouTube también. Entonces, para que puedan seguir nuestros canales y puedan seguir escuchando devocionales, prédicas que estaremos alzando diariamente. Muchas gracias y que tengas un bendecido día.